Bueno, saludos a todos los entrenadores, a todas las personas que están viendo este video. El video tiene como objetivo entender cómo se trabaja la táctica, sobre todo en el mundo de las divisiones inferiores, cuál es el proceso óptimo de trabajo con los jugadores de divisiones inferiores, partiendo desde los 7 años hasta los 17 años, en un proceso de 10 años. El objetivo de este video es poder dar una opinión o dar un punto de vista sobre cómo se debería trabajar el fútbol base o las divisiones inferiores en nuestro país y a nivel mundial también, ¿no? Para empezar, vamos a conceptualizar las dos formas, qué es táctica y qué es modelo de juego. Tácticas son las acciones ofensivas y defensivas para atacar al rival y contrarrestar el ataque del rival, siguiendo los principios y fundamentos conceptuales del juego, ¿no? La táctica al final va a ser, se va a resumir en acciones ofensivas y defensivas, siguiendo los conceptos del juego que lo vamos a ir tocando, ¿no? Y cada concepto del juego obviamente va a significar o ataque o defensa del equipo. Y el modelo de juego es el estilo que cada equipo tiene en el momento de la competición. Este modelo de juego está regido por los principios tácticos conceptuales, colectivos e individuales integrados al juego y por los movimientos en los distintos momentos del juego, que son ataque, defensa y transiciones, y en subfases como son ataque, fase de construcción, fase de consolidación, fase de creación y fase de finalización, y en defensa, inicio de organización defensiva, destrucción de la creación y defensa de la portería. Entonces el modelo de juego es la táctica integrada al propio juego para como mecanismos y mecanizaciones para hacer daño y defender al rival. Al final la táctica y el modelo de juego van de la mano, porque es una y la otra no pueden convivir solas. Entonces, en el fútbol base estos dos conceptos cobran demasiada importancia. Actualmente al jugador en formación se lo trabaja en función de los componentes del juego mismo, aplicando situaciones similares al de la competencia para extender el conocimiento del jugador y su experiencia, y así el jugador podrá resolver situaciones mucho más rápido. Hoy en día tenemos que trabajarlo al jugador en formación con elementos que estén en situaciones reales del juego, ¿no? No podemos mecanizar ni automatizar situaciones, porque el juego demanda una variabilidad de contenidos y una variabilidad de conceptos, donde el jugador en formación tiene que aprender a asimilar todos estos conceptos, ¿no? Anteriormente se trabajaba de manera analítica, en parejas, sin situaciones complejas que ayuden al jugador a resolver rápido el juego y a tomar decisiones. Hoy en día se tiene que trabajar con el jugador en formación sobre situaciones reales del juego, entendiendo contenidos y entendiendo los conceptos que se van buscando, ¿no? Cuando hablamos de táctica nos referimos a los conceptos y componentes del juego, ¿de acuerdo? El juego como tal se sustenta en conceptos. Esos conceptos son la táctica, los principios tácticos defensivos, los principios tácticos ofensivos, etc. Pero el juego siempre se sustenta sobre la táctica. Hoy en día se necesitan jugadores altamente capacitados en la lectura e interpretación del juego. Es por eso que este proceso es importante. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar jugadores con una alta efectividad en la toma de decisión, y sobre todo también una alta efectividad en la ejecución de la toma de decisión, ¿no? Estos jugadores tienen que ser altamente capacitados, como dice el texto, en la lectura e interpretación del juego. No nos sirve jugadores que sean súper talentosos pero que no sepan interpretar el juego a partir de los principios tácticos que vamos a ir trabajando con los jugadores. Entonces, ¿cómo se desarrolla la táctica y por ende cómo se desarrolla el proceso formativo, el proceso óptimo formativo en divisiones inferiores? Mencionamos anteriormente que este proceso de la formación táctica debe ser muy importante, porque al final buscar una mejora física en el plano de divisiones inferiores no es lo más importante. Lo importante como entrenadores es buscar una mejora técnica, táctica y que los jugadores entiendan el juego.
que sepan interpretar el juego y sobre todo que sepan tomar las respectivas decisiones y que estas decisiones vayan de la mano con la ejecución, porque de nada sirve un jugador que interpreta bien y ejecuta mal o que ejecuta bien e interprete mal. Con esto no queremos decir que no se trabajó el plano físico, sino que nuestros objetivos estarán ligados a la mejora de los conceptos del juego. Entonces, como dice el texto, es muy evidente que no tenemos que centrarnos en solamente la mejora física del jugador, sino que tenemos que tener como objetivo la mejora de los conceptos y de los componentes del juego. Esto es importantísimo, ya que a lo largo del proceso formativo tenemos más contenidos tácticos que trabajar y menos contenidos en función de la preparación física. Por ende, tenemos que distribuir equitativamente los contenidos tácticos para que el jugador vaya entendiendo de mejor forma cómo se construye el juego a partir de los principios tácticos. Y como dice el texto, de nada sirve un jugador que interpreta bien y ejecuta mal, o que ejecuta bien e interprete mal. Tenemos que desarrollar en el fútbol base un jugador que haga ambas cosas, ¿no? Que ejecute bien, que sepa decidir y viceversa, ¿no? Que sepa decidir y que ejecute bien también. Entonces es importante entender que el jugador tiene que, valga la redundancia, entender el juego, ¿no? Y tomar decisiones que vayan acompañadas de una ejecución óptima y de una ejecución que beneficie al equipo y al conjunto en su totalidad. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de desarrollar estos contenidos? Para que a largo plazo nuestros jugadores estén formados completamente, porque entendemos que la preparación física específica se tendrá que realizar a partir de los 15 años. Para entonces nuestros jugadores ya deberían estar formados al 80% o 90% en materia de la construcción táctica. Y de los 15 a los 16, al complementar los conceptos, ya tendríamos para los 17 un jugador 100% formado en todas las capacidades y estructuras. Entonces, nosotros tenemos que, como entrenadores o como formadores, tenemos que entender que la preparación física viene a partir de los 15 años, 16 años, donde puedes ya desarrollar una forma óptima. Entendemos que la preparación física, para que tenga un alto efecto en la fisiología del jugador, sea 15 o 16 años, necesita de 3 a 4 a 5 meses para poder desarrollar toda la preparación física importante, ¿no? Obviamente con un proceso y una planificación de cargas, de ejercicios de fuerza, etcétera, 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 que tendrán que realizar los preparadores físicos preparados para eso. Pero entendemos que a los 5 meses ya hay una respuesta fisiológica del jugador al estímulo de la preparación física. Por ende, necesitamos 5 meses para que nuestro jugador se desarrolle físicamente y de forma óptima. Pero nosotros, como entrenadores, evidenciando ese dato, tenemos que, a partir de la formación de los 7 años del jugador, tenemos que poner toda nuestra energía en que el jugador empiece a entender los porqués del juego, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el lateral cerró? ¿Por qué el líbero cerró? ¿Por qué el mediocentro tomó el espacio y el interior no? Etcétera, etcétera. El jugador tiene que empezar a entender el juego a partir de la posesión del balón y a partir de los movimientos tácticos que se puedan ir realizando, ¿no? Entonces, ya cuando el jugador a sus 14, 15 años entienda el 80%, 90% del juego, nos da pie para trabajarlo físicamente, y mientras tanto seguimos trabajando conceptos, y a los 17 años el jugador ya estará en un proceso formativo óptimo. Entonces, ¿cómo se trabaja? ¿Por fases, lineal o no lineal? Esto lo he ido trabajando, es un concepto desarrollado plenamente por mi persona, y entendiendo y separando los diferentes matices que hay globalmente para trabajar la materia de las divisiones inferiores. Entonces yo las catalogué en 3, que son por fases, lineal y no lineal. Por fases, cuando nos referimos a la disposición de la táctica por fases, estamos hablando de una distribución de los contenidos tácticos según la edad de los jugadores, respetando las fases sensibles y etapas evolutivas del jugador a lo largo de todo el periodo de formación. Respeto un modelo progresivo donde el jugador tiene que saber A para entrar a B y saber B para entrar a C, y así sucesivamente.
Entonces, siempre respetando las fases sensibles y etapas evolutivas del jugador, lo que nos trata de decir el desarrollo de la táctica por fases es que los contenidos van a ir de forma cronológica a lo largo del proceso, ¿no? Y entonces el jugador en esta forma de trabajar con divisiones inferiores tiene que saber sí o sí A para entrar a B y saber B para entrar a C, y así sucesivamente. Entonces, podemos decir que fragmenta los contenidos tácticos a lo largo del periodo de formación, es decir, por categoría X cantidad de contenidos, ¿no? Entonces vamos a graficar la siguiente explicación. Entonces tenemos que A más B más C va a ser igual a ABC, ¿no? Donde A más B y C representan años y A, B y C representan objetivos y contenidos tácticos. Entonces entendemos que cada contenido va a estar trabajado en un año, o 3 contenidos por un año, ¿no? Entonces, vamos a ejemplificar en el caso real lo dispuesto anteriormente. Vamos a tomar como ejemplo los contenidos tácticos, los cuales vamos a dividir equitativamente en todo lo que dura el proceso formativo. Vamos a tomar también como ejemplo nuestra división por etapas. Entonces tendríamos lo siguiente. Sabemos que la fase inicial en cualquier proceso deportivo es de los 7 a 11 años, la fase de perfeccionamiento es de los 12 a 16 y la fase de rendimiento, donde nuestro jugador ya debería estar formado, es de los 17 hacia adelante. Entonces, en este apartado dividiremos las etapas en categorías de trabajo: sub 7, sub 8, sub 9, sub 10, sub 11, sub 12, 13, 14, 15 y 16. De sub 17 para adelante nuestro jugador ya debería estar completamente formado. Entonces, recordemos que A más B más C son representativos de años. Es decir, que nuestra distribución de 30 contenidos tácticos lo tendremos que hacer en 10 años. Entonces deberán ser 3 contenidos tácticos por año. Entonces, en la distribución que hemos visto anteriormente, aquí A va a significar 3 contenidos tácticos, B va a significar 3 contenidos tácticos y C va a significar 3 contenidos tácticos, ¿no? Entendiendo que A, B y C son representativos de años, ¿de acuerdo? Entonces, en cada año se van a tocar 3 contenidos tácticos, nada más, ¿de acuerdo? En cada año y en cada proceso o en cada categoría, en cada edad, se tocan 3 contenidos tácticos por año, ¿de acuerdo? Obviamente, con una sub 12, sub 13, por ejemplo, ya empezarás a trabajar contenidos un poco más complejos, sub 7 los contenidos más primordiales, sub 8 los contenidos más primordiales o básicos, sub 9 irás aumentando la dificultad, etcétera. Pero lo que se tiene que respetar en el desarrollo de la táctica por fases es que cada año representan 3 contenidos tácticos. Y solo estamos hablando de la táctica, no del proceso técnico o el proceso físico o también el proceso psicológico, etcétera, que también son sus contenidos de cada capacidad son distribuibles en 3 contenidos por año, ¿no? O en más o menos. Entonces, entendiendo eso, lo vamos a ejemplificar con un gráfico. Por ejemplo, acá tenemos sub 7, sub 8, sub 9, sub 10, sub 11, denominadas A, B, C, D, E, sub 12, sub 13, sub 14, 15, 16, denominadas F, G, H y J, ¿no? Entonces, cada una de las categorías tiene 3 contenidos tácticos trabajables, ¿de acuerdo? Entonces, la sumatoria de A más B más C más D más E más F más G más H y J nos dará al final del periodo de formación una totalidad de 30 contenidos tácticos trabajados, sin contar obviamente con los demás tipos de capacidades que tendrán que ser distribuidos de la misma forma. Entonces, nuestro jugador de sub 7, que tiene 7 años, que va pasando por los contenidos tácticos, cuando él tenga 17 años, ya habrá entendido cada uno de los contenidos tácticos, ¿de acuerdo? Y obviamente habrá sido capacitado para otros contenidos, ¿no? Técnicos, físicos, psicológicos, de valores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la diferencia del desarrollo de la táctica lineal?
Cuando hablamos de una distribución lineal, nos referimos a la distribución mensual de los contenidos, es decir, un contenido por mes y por capacidad, siguiendo un objetivo anual. Es decir, esto es la sumatoria de contenidos mensual con un orden metodológico y cronológico, en donde es necesario también que el jugador sepa A para empezar B, pero en este caso habrá una mayor variabilidad de contenidos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que trata de distribuir la lineal en este párrafo es que cada objetivo tiene que seguir un orden metodológico y sobre todo cronológico. Y ya no se persiguen objetivos anuales, sino mensuales siguiendo un objetivo anual. Esta linealidad fragmenta los contenidos, pero en un tiempo más corto, en donde el principio de variabilidad toma mucha más importancia y se puede seguir de mejor forma el proceso formativo. Es decir, que de los 30 contenidos que hemos hablado, se fragmentan y se distribuyen, pero se achican porque se van buscando por meses. Entonces serían un contenido por mes o dos contenidos por mes, uno por mes, etcétera, para ir variando, ¿de acuerdo? Entonces graficaremos la siguiente explicación. Entonces, en el desarrollo de la táctica y en el desarrollo del fútbol base de forma lineal, entendemos que A1A más B1B más C1C es igual al ABC que nosotros tenemos que conseguir todo el tiempo, donde A1 representa el objetivo mensual y A representa el objetivo anual. Entonces el objetivo anual te dice X cosa distribuido en objetivos mensuales, ¿de acuerdo? Entonces ese objetivo mensual sumado al objetivo anual nos va a dar la cantidad de conceptos trabajados que nosotros tenemos que tener en 10 años con nuestros jugadores. Entonces, seguimos con el desarrollo de forma lineal. De esta forma tendríamos que dividir de forma equitativa, progresiva y cronológica todos los contenidos tácticos. Se respeta en todo momento las fases sensibles y etapas evolutivas del jugador. Cuando nos referimos al orden cronológico, estamos hablando que al jugador en formación no le enseñarás a realizar el concepto de tercer hombre en progresión, no si antes le hayas enseñado el desmarque de apoyo. Esto, en este proceso lineal, se debe respetar al 100%. El objetivo siempre tendrá que ser que el jugador a los 17 años ya tiene que estar formado y preparado para el posible debut. Entonces, el orden cronológico en lo lineal es importantísimo. ¿Por qué? Como dice el texto y como dice el ejemplo, al jugador no le vas a enseñar a una pared o el tercer hombre o la superioridad numérica sin antes has trabajado lo básico, ¿no? Entonces, en un mes perseguirás el desmarque de apoyo más la carga y descarga o la basculación ofensiva, ¿no? En el segundo mes buscarás la superioridad numérica más el tercer hombre o cosas así. Entonces vas generando cronológicamente los contenidos para que el jugador no se vaya perdiendo en la línea de la formación, ¿no? Y todo esto siempre distribuible para 10 años de formación. Entonces, seguimos con el desarrollo de la táctica lineal. Entonces, en este aspecto, nuestro proceso formativo deberá ser distribuido de la mejor forma en todo el periodo de 10 años de formación de nuestro jugador. Tendremos que variar los contenidos por mes, realizando un contenido por mes en etapas iniciales y realizando 2 contenidos por mes en etapas de perfeccionamiento. A continuación veremos una distribución lineal en las categorías sub 8 y en una categoría sub 12 y podrán notar la diferencia. Los contenidos tácticos estarán vestidos con un código, que ahora mencionaré el código. Entonces, nuestro proceso formativo deberá ser distribuido de la mejor forma en el periodo de 10 años, ¿ya? Pero nosotros tenemos que variar los contenidos por mes, realizando un contenido por mes en etapas iniciales, hablando de 7 a 11 años, y 2 contenidos por mes en etapas de perfeccionamiento, por un tema de tiempo y un tema de capacidad de absorción de la información que el entrenador pueda ir dando, ¿no? Entonces, el ejemplo es este. Podemos ver que tenemos de enero a noviembre un objetivo o todo el periodo de un año del proceso, y es una sub 8 lo que estamos viendo acá. Entonces, en técnica
vamos a trabajar el pase corto más el control orientado. ¿Por qué? Porque la técnica es más fácil de absorber. Es más fácil de absorber la información de la técnica que de la táctica en estas edades, ¿no? Y después un contenido táctico B1. B1 se refiere a lo ofensivo básico. B2 a lo ofensivo un poco más complicado. B1 y C1 se refieren al B1 ofensivo básico y al C1 defensivo básico, y así sucesivamente. Entonces, como pueden ver, en el mes de marzo ya podemos generar dos contenidos tácticos, o mantener en uno o dos, o ir variando en función a cómo se va desarrollando también nuestro jugador, ¿no? Si nuestro jugador va entendiendo los primeros 2 meses, enero y febrero, va entendiendo de forma óptima el desarrollo de la táctica, entonces en marzo ya podemos incrementar los contenidos. Si vemos que nuestro jugador en formación todavía le cuesta entender lo táctico, pues en marzo tenemos que seguir buscando un contenido táctico por mes. Después viene lo físico, coordinación, mucha coordinación en estas etapas. Después obviamente le pondrás un poco de flexibilidad, etcétera, pero en estas etapas iniciales la coordinación es importantísima. Y en el tema del sistema también se va variando, ¿de acuerdo? El tema del sistema también se va variando, en el 4-3-3, en el 3-4-3, obviamente reduciéndolo a lo que viene a ser su capacidad de juego, que es el fútbol 7 o fútbol 8. Y bueno, al final también después vas trabajando valores, vas trabajando un montón de cosas también. Entonces esto es en un año un trabajo importantísimo, donde se va a ir repitiendo y se van a ir tocando los mismos contenidos y aumentando más, ¿no? Porque entendemos que son 10 años de proceso formativo. Entonces, aquí vemos de forma lineal en una categoría sub-12, que ya empieza la etapa de perfeccionamiento en estas edades. Tenemos de la misma forma de enero a noviembre nuestro objetivo, donde en lo técnico vamos a trabajar, por ejemplo, en enero, pase corto más control orientado más conducción y entrada, ¿no? En febrero lo mismo, control orientado, perfilación, entrada, pase corto. En marzo control, coordinativo, conducción, regate, intercepción, etcétera, etcétera. Entonces, en el plano técnico tenemos que tratar de sumar lo técnico ofensivo con lo técnico defensivo, ¿de acuerdo? Y en lo táctico, que es un poco la materia que nos importa aquí, tenemos que desarrollar un contenido B1 ofensivo básico 1 y un contenido B2 ofensivo, un poco más complejo, ¿no? Entonces, eso en enero. En febrero continuamos con el contenido básico 1 y el contenido básico 2, y en marzo ya podemos meterle un contenido más, ¿no? Entonces ya en marzo empezaríamos a trabajar 3 contenidos. Este proceso o esta diferencia o la sumatoria de contenidos viene todo el tiempo condicionada por cómo se va adaptando nuestro jugador en formación al proceso de desarrollo táctico, ¿de acuerdo? Si vemos complicaciones, mantenemos 2 contenidos mensuales, y si vemos que el jugador ya agarra el ritmo de la comprensión táctica, podemos aumentarle un contenido. A partir de la sub-12, la fuerza y la coordinación entran mucho en un rol más protagónico, la resistencia también, y empezamos a tocar situaciones físicas condicionales, ¿no? Situaciones físicas condicionales básicas, como ser la fuerza, la resistencia, la velocidad, etcétera, ¿no? Todavía no vamos a tocar situaciones físicas complejas, ¿no? Como fuerza explosiva o resistencia a la velocidad, etcétera, porque la fisiología y el organismo de un niño a los 12 años todavía no da. Entonces también hay que ir de orden progresivo en lo físico, ¿de acuerdo? Pero entendiendo que lo que nos interesa a nosotros es el desarrollo de la técnica y de la táctica, ¿ya? Y ahora vamos en un poco más, cuando toquemos metodología, vamos a hablar de las diferencias metodológicas de cada cosa, ¿no? Entonces, después viene el desarrollo de la táctica no lineal, y esto es el que más me gusta. Cuando hablamos de un proceso no lineal, nos referimos a la distribución diaria de los contenidos, siguiendo un objetivo semanal. Esto ya no responde a sumatoria de contenidos, sino que responde a un todo, siguiendo como siempre un orden metodológico y pedagógico
pero ya no tanto cronológico. En esta forma de proceso no es necesario que el jugador sepa A para pasar a B, porque en algún momento del proceso se volverá a tocar A. Me explico. En un proceso no lineal, nuestra distribución de contenidos de 30 contenidos se dividen en días, ¿de acuerdo? Entonces, si yo voy a trabajar el desmarque de apoyo un día, estoy seguro que la próxima semana o el próximo, por ejemplo, un lunes trabajo el desmarque de apoyo, estoy seguro que el próximo lunes lo puedo volver a trabajar, porque es una continua y una constante rueda cíclica donde van a ir trabajándose contenidos de manera constante, ¿de acuerdo? No tenemos que seguir un orden mensual ni anual, sino un orden diario en función de la aceptación del jugador al desarrollo táctico, ¿no? Entonces, para esta oportunidad no es necesario que nuestros jugadores sepan A para entrar a B, porque en algún momento A volverá a ser tocado. Entonces, será como una retroalimentación constante de contenidos constantemente. En este sentido, el entrenador cambia su rol, que es súper importante, y se convierte en una guía del proceso formativo. En los dos anteriores conceptos, el lineal y el por fases, el entrenador solo está ahí para decirle al jugador qué hacer. Pero en este caso, el entrenador guía al jugador dándole múltiples opciones. Entonces, por ejemplo, si el día lunes tengo que trabajar el desmarque de apoyo más el control orientado, hablando de técnica y táctica, más por ejemplo la carga y descarga, el entrenador tendrá que dar, en este caso no lineal, tendrá que dar varias opciones o múltiples opciones para que el jugador entienda cuál es la más adecuada y correcta para tomar una decisión, ¿de acuerdo? Entonces ya en lo no lineal empezamos a trabajar bajo situaciones reales del juego y no bajo situaciones estrictas y situaciones donde no puede existir una variabilidad de contenidos, ¿no? Entonces, en esta forma, lo que importa es la fluidez de las estructuras complejas que forman a un jugador de estructura hipercompleja, respetando en todo caso las fases sensibles y etapas evolutivas del jugador. En todo proceso formativo se tiene que respetar las fases sensibles y etapas evolutivas del jugador. Pero en esta metodología o en este desarrollo no lineal nos trasladamos a lo que es el microciclo estructurado, y el microciclo estructurado te dice que el jugador es una estructura hipercompleja sustentada o apoyada en estructuras complejas, ¿no? Entonces lo que tratamos de hacer con el jugador en formación y con ese método de entrenamiento es que las estructuras complejas que forman al jugador fluyan entre sí en un mismo desarrollo de un ejercicio, ¿no? Obviamente siempre una con mayor capacidad o siempre una con mayor atención que la otra, ¿no? Con esta forma trabajamos el sentido cognitivo del jugador y la información de la distribución de contenidos tácticos que serán almacenados. Entonces, uno como entrenador y como guía del proceso en ese momento le dará varias herramientas al jugador para que al final éste pueda entender cuál es la mejor decisión en X situación, ¿de acuerdo? Entonces, los contenidos tácticos que va asimilando y absorbiendo el jugador le va a servir para tener un mapa de soluciones y que al final desarrolle y decida en función de la situación y de lo que amerita en ese momento, ¿no? Con esta forma, el jugador en formación retiene la información y la guarda en el subconsciente y la usa de la mejor forma posible en la situación en la que corresponde, ¿no? Se trata de trabajar todo el tiempo en situaciones reales del juego, y entonces el cúmulo de experiencias crece en el jugador y sabrá resolver de la mejor forma las situaciones que se le presenten. Entonces, siguiendo con el desarrollo de la táctica no lineal, como dijimos antes, no respeta un orden cronológico, pero tampoco lo rompe. Hay que seguir un orden cronológico, hay que entender que el jugador lo estamos desarrollando de a poco, progresivamente, pero se puede ir variando mejor los diferentes contenidos tácticos. La distribución diaria será de un contenido pasando a 2 en etapas iniciales y de 2 contenidos pasando a 3 en etapas de perfeccionamiento. Entonces, lo que logra esta forma es trabajar continuamente los contenidos y variar constantemente los contenidos, haciendo que el cúmulo de experiencias crezca.
Esto es importante, y lo que trata de buscar este desarrollo no lineal es que el cúmulo de experiencias crezcan, que el jugador tenga la mayor cantidad de experiencias para que pueda desarrollar mejor o vencer mejor situaciones difíciles dentro del juego. Entonces vamos a ejemplificar los contenidos de la siguiente forma. Aquí pueden ver la imagen, y después el gráfico que presentamos anteriormente responde a la integración de un todo. Se puede ver la linealidad y la fragmentación en un todo. Las dos anteriores formas de un proceso se integran en su totalidad en esta forma no lineal. Entonces los contenidos tácticos se trabajan de igual forma para todos. ¿En qué varía el proceso? Es decir, ¿cuál es la diferencia en un jugador de trabajar con esta no linealidad de un jugador sub 8 y un jugador sub 16? Que tenemos que variar el espacio utilizado en los entrenamientos, variar el tiempo de trabajo, el nivel de dificultad, las reglas provocativas, el lenguaje del entrenador, la cantidad de estímulos, las consignas, etc., las limitaciones de contactos con el balón, etc. ¿A qué voy esto? Cuando trabajamos con un sub 8, por ejemplo, como todavía no está preparado para una mejora en la toma de decisión, entonces el jugador, el entrenador en ese momento, guía del proceso formativo, lo que tiene que hacer es aumentar el espacio de juego y darle una libertad en los contactos del juego. Entonces lo que hará será facilitarle la situación al jugador para que sepa desarrollar de la mejor forma. Cuando ya vaya entendiendo los estímulos y vaya entendiendo las diferentes formas y las diferentes consignas del jugador, entonces se le va reduciendo el tamaño. Cuando se le va reduciendo el tamaño, el jugador empieza a tomar mejores decisiones. Entonces eso es lo único que se va a diferenciar entre un entrenamiento a un chico de 9 años, 10 años y a un chico de 17. En la dificultad del entrenamiento, del ejercicio de la tarea, el lenguaje del entrenador, es decir, a un sub 17 le hablarás en términos un poco más complejos, a un sub 10 le hablarás en términos que él comprende y que él entienda, términos básicos de la misma vida, el nivel de dificultad, a un toque, 2 contactos, a contactos libres, el tiempo de trabajo. Por ejemplo, en un juego de posición 4 contra 4 más 3, le darás al equipo que marca 1 minuto para marcar en categoría sub 9, por ejemplo, sub 10, a un sub 17 será continuo el cambio de función de marca y atacante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que varía de un sub 10 a un sub 17 son todas estas cantidades de cosas, ¿no? El lenguaje, el estímulo, las consignas, cuántas consignas le vas a poner, cuántos contenidos, cómo le vas a hablar al jugador para que desarrolle el concepto como de forma perfecta, etcétera. Entonces, varía en ese sentido, ¿de acuerdo? Y hablando justamente de metodología y el método de entrenamiento, tenemos varios métodos, ¿no? El método fragmentario es el que todos conocemos, que es el método analítico, que se caracteriza por dividir al deporte en sus componentes presumiblemente constituidos. Entonces, al final fragmenta cada uno de las capacidades y las divide para que se vaya a trabajar en forma óptima. Es decir, el pase, por ejemplo, en el método fragmentario o en el método analítico, se tendrá que trabajar primero la posición del pie, cómo va a ir el interno, la posición en la pelota, etcétera, 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 etcétera. Fragmenta todo. El método global es un método que trata de unificar los componentes del juego persiguiendo objetivos físicos. Entonces ahí ya nos metemos en un plano integral, ¿no? Donde tratamos de unificar los componentes, pero siempre el objetivo es físico. Entonces el método global se divide en 3. La primera es la corriente integral, que unifica los componentes del juego utilizando el balón como herramienta principal en tareas estructuradas con objetivo físico. Después tenemos la corriente cognitiva estructuralista, que toma en cuenta las situaciones reales del juego y permite al jugador desarrollar soluciones en función de las experiencias. Y después tenemos la corriente sistémica táctica, que en esta metodología el punto de inicio será el modelo de juego del entrenador, divididos en principios y subprincipios. Las diferencias son que la corriente integral busca unificar el juego como tal, pero siempre termina buscando objetivos físicos. Es decir, en un juego de posesión o en un juego de posición,
el objetivo va a circular todo el tiempo sobre la mejora física del jugador. Es decir, si lo haces más grande un juego de posesión, trabajarás la resistencia. Si lo haces más pequeño un juego de posesión, trabajas la fuerza por la cantidad de contracturas físicas que existen en diferentes tamaños, ¿no? Cuando es más grande, las contracturas físicas que generan fuerza al final son menores, y cuando es más cortito, las contracturas físicas son mayores, ¿no? Porque el músculo y el jugador siguen en constante tensión. Entonces, lo que persigue la corriente integral es el objetivo físico, que mejore la resistencia, que mejore la fuerza, que mejore la velocidad, etcétera, teniendo el balón como componente del juego principal, ¿de acuerdo? La corriente cognitiva estructuralista lo que trata de hacer es unificar todos los componentes del juego, pero el objetivo cambia a enseñarle al jugador el desarrollo o la solución, mejor dicho, de situaciones complejas y reales del juego. Entonces, lo que trata de hacer la corriente cognitiva estructuralista es utilizar el balón, pero ya no centrarnos en la parte física, sino en la parte técnica táctica, ¿no? El cómo vamos a trabajar, el posicionamiento del jugador, la perfilación, el jugar por dentro, no jugar por dentro. Entonces, no nos importa si el jugador está teniendo una frecuencia cardíaca mayor a los 175, lo que nos interesa es que el jugador esté teniendo un desarrollo óptimo de las estructuras complejas y sobre todo desarrollando situaciones reales del juego de forma óptima y de forma coherente ante las dificultades que presenta el juego, ¿no? Y la corriente sistémica táctica es una metodología que integra absolutamente todo, pero parte desde el modelo de juego del entrenador, ¿no? Entonces esto lo divide en principios y subprincipios. Entonces detalla o reduce un poco más al detalle mínimo de la acción, y entonces el método o la corriente de sistema táctica tiene como objetivo dividir en principios y subprincipios todo el modelo de juego del entrenador para que así se vaya trabajando. Ojalá que haya sido entendido. Cualquier cosa, obviamente estamos a disposición, y nada, muchas gracias por ver el video. Mi nombre es soy el profe Nico Berna, máster, entrenador con 7 maestrías. Así que nada, muchas gracias por ver el video.